En este viaje espiritual, las palabras se convierten en puentes y las historias en sanación. Acompáñanos en Conexiones del Alma, donde exploramos lo invisible, lo divino y lo profundamente humano. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Conexiones del Alma. Yo soy Angie Yo soy Elisa. y hoy estamos aquí queriendo compartir con ustedes un poquito acerca de nosotros, cómo es que inició este proyecto. Y como nos gusta ir por el principio, quiero arrancar, Eli, preguntándote o que nos compartas cuáles estas señales que recibiste o qué fue lo que empezaste a percibir o a vivir para empezar con este camino espiritual. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar contigo, Angie, aquí en este espacio, porque ya lo habíamos platicado antes, de llegar hasta aquí, o sea, de tantas, como que era una de las cosas que siempre decíamos, ay, hay que hacer esto, mira esto y esto. Y creo que ahorita se materializó. Entonces, bueno, me siento muy contenta, gracias. Y pues sí, mira, mi camino empezó desde muy chica. La verdad te he sentido desde muy chica, pero pues la verdad no había tanto conocimiento como ahora, no había tanta información como hoy. Y pues yo la verdad, pues mi mamá también no tenía esa conciencia y fueron muchos cambios. O sea, en mi infancia fue no platicar de esto. En mi adolescencia pues lo platicaba con mis amigas, pero pues en realidad era también algo muy desconocido y era también el acompañamiento de pues mucho miedo. ¿Qué Pero percibías, Eli? Como, ¿qué era eso que sentías o qué era eso que empezabas a percibir? pues siempre veía cosas en mi cuarto, cuando iba a lugares, veía, por ejemplo, siempre se me presentaba una niña en mi cuarto y mi mamá también es como, tiene estos dones de ver y de soñar cosas que pasan como premoniciones y es algo que también nos daba, o sea, nos daba miedo en conjunto en la familia a todos, ¿no? Pero mi mamá también, venimos de una historia también como muy, muy bonita en que mi bisabuela era curandera, o sea, venimos de lugares así. Mi mamá siempre era como nos curaba, como se dice, de que con plantas, con el huevo y ese tipo de cosas lo tengo desde muy, muy chiquita y tengo mucho conocimiento en ese aspecto, pero en realidad como el ser muy niña y estar viendo como estos planos de la niña, sentir muy fuerte las emociones de las personas, y eso no había no había información, o sea, no había información ni por el lado de mi mamá ni por el lado mío, entonces fui creciendo con miedo y o sea, no tenía el conocimiento para poderlo platicar porque era algo que pues a la gente le da miedo. Entonces, así empecé a vivir en mi infancia, en mi adolescencia, y ya más grande, pues ya hice una familia, me casé. Llegó pandemia y fue cuando, o sea, hubo como una explosión de descargar información muy fuerte. O sea, yo tengo la sensibilidad mucho con el agua. O sea, yo tengo el contacto con el agua y empiezo a descargar información. Pero yo eso no lo sabía hasta que pasó pandemia y me metí a bañar o no sé, pues estar el día a día de lavarme las manos o lavar los trastes o cosas así. Y llegaban personas, o sea, siempre llegaban personas, pero ahora fue como muy claro Claro. que eran las personas, o sea, lo que yo sentía. Y sentía como esos susurros, se le pueden decir, así como cuando alguien te está hablando al oído pero todavía ahí no tenía la claridad, o sea, había como mucha frecuencia de que así haz de cuenta, es como si cuando prendes un radio así antiguo y suena de que haz de cuenta. Claro, ajá. Y fue cuando Todavía no sintonizabas tanto. sí, 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 y todavía, o sea, como que todo era un revuelto de muchas emociones, o sea, había ansiedad, había muchas cosas, o sea,
Siento que a veces mi camino no era tan fácil porque mi forma de canalizar es muy profunda, o sea, como que entra muy directo, sin filtro, y Claro, eso como era muy lo que... tangible también, ¿no? Como Exacto, o estas sea, como que sensaciones. no era, no daba espacio a entender lo que me estaba pasando. Entonces, pues obviamente fueron psiquiatras, psicólogos, me acuerdo mucho que fui a un médico ancestral, así se llama, y llegué y lo primero que me dijo, es que tú no, o sea, ¿qué es lo que te da miedo a esto? Y yo, pues a ser esquizofrenia. Sí, eran cosas muy fuertes, porque también así como pues vemos la luz, pues también vemos la La oscuridad. oscuridad. Entonces yo veía también cosas muy oscuras en las personas, veía sombras atrás de ellas, veía literalmente como entes, como muy pegajosos, como cosas súper, súper que me daban miedo en realidad. Fuerte, sí. Sí, 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 entonces pues total fui con el médico me dijo eso y luego ya después empezaron a llegar solas las cosas, llegó la ayahuasca a mi vida, la verdad yo no quería, me daba también un poco de controversia hacer la medicina ayahuasca, pero también fue una de las cosas como muy, muy, muy bonitas porque llegaba a mí una amiga y me decía, oye, vamos a hacer una ceremonia y yo no, es que miedo y que no sé qué. Y luego llegaba otra persona y llegaba otra persona, o sea, ya había varias personas hasta que lo que me hizo, o sea, de hacerla, fue que yo tuve problemas hormonales y fui al ginecólogo y la ginecóloga y me hizo una cirugía porque pues pasó ahí una incomodidad con un quiste y me lo tuvieron que quitar, y bueno, más bien se me explotó Ujú. y fue cuando ahí me dijo de que, oye, nunca has hecho una planta, nunca has probado la ayahuasca y yo de que ahí dije, no, o sea, ya esto es un Tengo que mensaje, probar. sí, sí, sí. Y ahí fue cuando todo se me aclaró, o sea, ahí fue cuando mi abuela habló conmigo, mi abuela ya no, pues ya no vive y en ese momento la vi, me dijo de nuestros dones, me dijo muchas cosas súper bonitas que creo que ahí se me aclaró todo mi canal, o sea, ahí pude entender muchas cosas, pude aceptar quién era yo, se me cayeron muchos velos y a partir de ahí fue cuando empezaron a llegar muchas cosas a mí. O sea, cuando tú empiezas, no sé si te ha pasado, Angie, que cuando tú empiezas a aceptar sin control, te empiezan a llegar, empieza a llegar a ti la magia. Y siento Sí, que eso me totalmente. pasó. O sea, llegaron los registros. Después de los registros, pues fue cuando ahí te conocí, nos conocimos, hicimos intercambio. Y los registros akáshicos, pues ahorita les platicamos en un ratito, pero bueno, fue ahí donde nosotros nos conocimos y luego después fue la certificación de mediumnidad que fue lo más fuerte que pude haber vivido. O sea, el estar en estos planos del espíritu, o sea, a nivel espiritual y a nivel terrenal. O sea, yo siempre estaba en ese En intermedio ese plan. constante de los planos y era por eso esas voces que yo escuchaba eran de los seres queridos fallecidos o eran de las personas que en realidad pues ahí estaban y que necesitaban ayuda. Pero ahí fue cuando todo se me aclaró, o sea, pude ver que este era mi servicio, pude ver que todo lo que veía desde muy chiquita se me acomodó todo, o sea, empecé a entender de verdad mi vida, Angie, o sea, fue algo increíble y Sí. lo más maravilloso no es tanto de sentir, de ver, fue que en realidad no estaba perdiendo la cabeza, o sea, fue que en Ujú, realidad ujú. sí estaba pasando, o sea, sí, porque pues venimos de unas estructuras también de que eso no existe, que esas son cosas de la cabeza, pero pues en realidad ya cuando estás en este camino ya confías en eso. Claro. Me encanta Eli. Creo que hay mucha similitud en la manera en la que tú llegaste, pues, a los registros y que, bueno,
justo creo que los registros son esa transformación y cómo llegaste a la mediumnidad, ¿no? Me encanta eso. Sí, la verdad me estoy muy contenta, súper contenta porque en mis sesiones, la verdad, una de las cosas que fue cuando también el plus fue cuando empecé ya a practicar en mis sesiones de mediunidad y de registros también, pero pues por registros me di cuenta que era medium, porque también fue Claro, un canal en el que pues en los registros es canalizar a nivel individual y no tanto hacia una persona, a un ser fallecido. Y aquí era, apenas abría canal y directamente empezaban a hablar los seres queridos fallecidos y ahí me di cuenta en realidad que pues estoy más recargada y más al así es. servicio de la mediumnidad. Claro, porque no es lo mismo, no es lo mismo hablar o canalizar con una energía de un ser que trascendió o con la energía de los guías espirituales, de los ángeles, de los maestros. O sea, el contacto es diferente, se siente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues nada, Angie, esa es mi historia. Yo creo que poco a poco, o sea, igual y poco a poco en lo que va avanzando estas temporadas vamos a familiarizarnos más con nuestras esencias, que nos conozcan, pero esto es un pequeño, una probadita de lo que, pues, cómo canalizo y cómo inició todo este proceso. Ahora te toca a ti, a ver, cuéntanos, Sí. Angie. Muy bien, pues me encanta. Encuentro como muchas cosas que creo que son clave, ¿no? O sea, como que conectan con los caminos, que aunque parecen diferentes, hay similitudes. Y bueno, yo igual que tú, como desde muy niña, tuve mucha sensibilidad a conectar a lo profundo, ¿no? O sea, conectar con la gente de manera muy profunda, conectar con mi mundo interno de una manera muy profunda y con las personas. Entonces, yo fui creciendo como un poco sintiendo que esto era algo muy natural en mí, o sea, que era algo como que las personas podían hacer y que era normal, ¿no? Y pues en mi adolescencia empecé a conectar con muchas personas que empezaban a hacer algún tipo de práctica espiritual, desde prácticas muy luminosas hasta prácticas un poco más densas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se me acercaban como de manera muy natural, me invitaban a participar, a conocer de sus religiones, de las cosas que ellos hacían y vivían. Y yo como siempre viendo esto desde una manera muy natural, desde entender a la persona, como que decía, bueno, sí, qué padre lo que haces y todo, pero no es algo que como que me interesara o que me conectara o que yo quisiera ir, ¿no? Era como algo que simplemente me pasaba. Y a Claro. la par de eso, justo cuando tenía estos encuentros muy cercanos con las personas, y podía generar como cierta confianza a pesar de que no las conociera o que nos encontráramos como en cierto momento. En esas pláticas yo empezaba a sentir en mí, en mi cuerpo, algo, una sensación de calor. Empezaba a percibir como esto, un mensaje que yo decía, hay algo que te quiero decir o que te tengo que decir y no sé por qué. Era lo primero que me pasaba, ¿no? Y justo cuando yo compartía estos mensajes, entonces se sentía como una conexión profunda, ¿no? Como si esa persona y yo abriéramos el corazón y entonces a partir de ahí, pues empezáramos a conectar. Eso fue como durante toda mi adolescencia, nunca fue algo que consideré como extraordinario o diferente, sino era como algo que de repente me sucedía. Y bueno, fue justo en el 2021 que en ese momento a mi mamá le detectan una enfermedad terminal, nosotros un poco sin saber qué era lo que iba a pasar y en pocos meses ella trasciende. Y es a partir de ahí donde yo entro como en una rebeldía espiritual, donde digo, ya no quiero saber absolutamente nada del mundo espiritual. Chistoso porque mientras sucedía eso, o sea, mientras estábamos en esas situaciones, de ver el diagnóstico de mi mamá en medio de la enfermedad, como en medio de la crisis y de las tormentas,
hubo como muchas cosas espirituales que a mí me pasaron. Yo canalicé como información muy fuerte cuando mi mamá regresa de una quimio donde se sentía muy mal y así, o sea, ella soñaba, como muchas cosas, ¿no? Y entonces un poco cuando mi mamá trasciende, a mí se me queda esta sensación de algo me quitaron, algo me robaron, me quedé con esta injusticia, yo sentía una injusticia, como una deuda pendiente con Dios. Y en ese momento como que cierro las puertas completamente. Ahora con el tiempo entiendo que eso como que formaba parte de lo que tenía que suceder para poder trabajar y vivir mi propio duelo. Y cuando más o menos empiezo como a recordar o reacomodar mi vida después de esa pérdida, em, pues yo estaba muy metida en el tema de la terapia, siempre he sido pro psicología y lo sigo siendo, pero yo estaba en un enfoque como muy científico, donde yo misma había decidido no llevar esta parte de mí a terapia, ¿no? O sea, yo quería trabajar con la mente, con mis pensamientos, como muy evasivo de lo sutil, de lo que yo podía sentir o percibir, ¿no? Y justo en ese proceso, una de mis grandes amigas me dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una similitud muy grande a una chica que yo conozco que hace registros akáshicos, deberías de hacer registros akáshicos, haz registros, así como muy insistente. Era muy chistoso porque ella ni siquiera había tomado la sesión, ¿no? O sea, ella jamás había hecho una sesión, pero ella juraba y perjuraba que yo tenía que hacer una sesión. Entonces, un poco ya en mis últimos momentos de terapia, terminando como mi proceso, me acuerdo que hablo con mi psicóloga de ese momento, que era, bueno, así como método científico, la mente y y me abro a tener como esa conexión de decir, oye, fíjate que esta parte de mí que rechazo y que me da coraje está como muy presente, me llama mucho la atención. Y bueno, me doy cuenta de que ella era una bruja, así grande, grande, que tenía una práctica espiritual wicana y bueno, ella estaba muy conectada a ese mundo. Y un poco como que me vuela la cabeza, ¿no? Al darme cuenta que podía equilibrar esta parte espiritual y también podía equilibrar esta parte psicológica. Sí, sí, sí. Y nada, pues empecé a investigar, tomé sesiones, tuve una sesión de registros con esta chica y en realidad nada extraordinario, ¿eh? Porque un poco siento que pensamos que estas sesiones son así como que inmediatas las transformaciones son inmediatas y en mi caso no, ella me habló sí de mi mamá y ella me habló de esta capacidad que tenía de conectar de manera fácil. Yo salí de la sesión como sintiéndome, pues no sé si me pasan cosas, si percibo, si siento mensajes, pero no sé, como no aceptando, como que yo necesitaba mente, yo necesitaba entender qué me pasaba y que no era como algo de charlatanes, ¿no? Porque pues en esta búsqueda de salud de mi mamá, en este camino, encontré una y mil personas que juegan con esa Sí, vulnerabilidad. claro, totalmente, totalmente. Creo que también eso es importante Mencionarlo. platicarlo y hablarlo porque, pues es que sí, sé que, o sea, sabemos que sí hay, o sea, sabemos que sí hay y que sí existen estas personas, pero pues en realidad el papel que nosotros queremos darles a todos es desde esa verdad, ¿no? Desde la verdad, desde nosotros. Claro. Entonces, ay, qué padre, Angie, la verdad, yo no sabía eso de la bruja. Así de mi Sí, yo no psicóloga. sabía. Creo Y que eso, así me pasó, o sea, ella era como súper del método, jamás se habló de eso. Y yo fue después de varias sesiones donde ella me dijo, justo por este miedo, ¿no? Con esta sensación de, yo no sé si esto me convierta caiga en locura, ¿no? A mí me sí, daba mucho claro. miedo este tema de la locura, que ya también lo platicaremos en otro momento, pero creo que también tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Como yo empiezo a buscar después de esa sesión, profundizar en algo eh, que realmente me llevara a conocer a Dios, porque esa era
como mi intención al inicio, quiero conocer a Dios. Y bueno, así es como llego a la formación y a esta segunda etapa de conexión y de transformación, donde igual y me gustaría que él y tú nos compartieras para ti cómo fue llegar a la formación. Es que la verdad, yo estaba como en una línea, no sé si les ha pasado, te ha pasado, estaba en una línea entre lo real y lo irreal. Ujú, O sea, yo me sentía como con mucha locura, o sea, aceptar estos dones, en qué momento escuchas, ¿sabes? En qué momento... Y eso también tiene mucho que ver la seguridad que tienes como, pues como, o sea, esa seguridad que llevas desde muy niña también pueden ser procesos de vidas pasadas, tanto en tu infancia, ¿no? La seguridad que también traes. Y siento que todo era, o sea, todo se mueve, todo sentía que se me movió muchas cosas. Estaba como en esas fibras muy delgadas de verdad te está pasando esto. Y eso que pasó después de la ayahuasca, pues cuando ya amanece y todo, toda la ceremonia, yo creo que también les voy a platicar de cómo fue mi ceremonia en un episodio, pero cuando yo me senté y vi a la gente que también tomó pues ayahuasca y todo, mucha gente empezó a hablar como de planos muy, muy cañones, o sea, como que si pierdes como esa, bueno, no pierdes, pero si te vas a otras realidades para que seas como consciente de lo que te está pasando. No sé ujú, si me entiendan un poco, pero hay una chava empezó a hablar de los registros, o sea, cómo saber quiénes son nuestros guías, quiénes están alrededor de nosotros y cuáles son, hablaban mucho como de cuál es nuestra familia cósmica, sí, porque a mucha gente o sea, mucha gente habló de su familia cósmica, es que vinieron por mí, me saludaron y yo estaba así ¿de qué están hablando? O sea, ujú, era ujú, demasiadas cosas ujú. que yo decía, obviamente 3 días después pues seguía con toda esta información y me acuerdo que yo vi la certificación de registros akáshicos, no sé si tú la viste en Spotify. Y yo dije, ay, bueno, pues con un episodio de Yanina y empecé a escuchar registros y registros akáshicos y luego me empezaron a llegar, pues el algoritmo, ¿no? Te empieza a llegar cosas y cosas y cosas. Y dije, esto me mueve muchísimo, voy a ver. Y fue cuando me metí a la certificación y para mí fue algo súper, súper potente. O sea, aparte de sentir, de saber, es darle un orden a lo que estás sintiendo. O sea, darle un orden a lo que está pasando alrededor tuyo. Se te caen velos, se te caen muchísimas cosas. Y lo más bonito es que me encontré, o sea, de verdad me encontré. O sea, encontré a una comunidad maravillosa que fue ahí donde te conocí, Angie. O sea, también, pues tenemos la comunidad de registros, tenemos amigos, tenemos todo, que lo más bonito es que también sienten y también, o sea, sienten con conciencia. No sé si Claro, me explico. claro, yo creo que la formación o hacer registros para quien lo vive, o sea, tanto una sesión como ya meternos a un proceso tan profundo como lo fue una formación y conectar con diferentes personas, tiene un valor o un significado diferente para cada persona. Tú encontraste estructura, tú encontraste un espacio como de sostén y de contención. Y yo recuerdo que en mi caso ha sido justo volverme a encontrar, pero desde un lugar de dignificar lo que yo percibía o lo que yo sentía. Nunca le di espacio a decir, bueno, wow, esto sí es valioso o esto sí es trascendental. Y empezar a tener estas experiencias de canalizar, a mí me pasa mucho, ¿no? Yo tengo una conexión profunda, profunda con Jesús desde hace mucho tiempo y como
sentir la presencia y decir, bueno, realmente soy digna de esto. O sea, te marcan este mundo espiritual como algo tan grande y tan superior. Y, por ejemplo, en este caso de tú que te especializas más en el tema de los mediums, como tan lejano de poderte contactar con un ser que amas, con un vínculo, ¿no? Con una parte de él, porque pues en realidad él físicamente ya no está, ya no existe, pero una parte de esa esencia, de eso que somos, y se vuelve como algo como, bueno, lejano de seres dotados, especiales, y al final hoy nos damos cuenta que es un derecho divino, forma parte de nuestras habilidades como seres espirituales, álmicos, y que también es una transformación de una forma de ver la vida, de una filosofía de vida. Sí, claro, Angie. Yo siempre cuando salí de registros dije, o sea, la frase que me encantaba siempre es de que recordamos nuestra esencia, porque eso hacemos, o sea, el recordarnos porque esa información ya está integrada, o sea, en nuestro sistema desde que nacemos. O sea, esa información ya está solo, pues las experiencias, las memorias, todo lo que traemos cargando, pues se va ahí tapando con estas capas que nosotros ahora nos toca, pues ir limpiando para volver a recordar quiénes somos. Y pues este trabajo es diario, este trabajo, pues al fin y al cabo somos humanos y pues nos equivocamos y nos volvemos a levantar, y así es, o sea, tratamos de hacerlo y para mí estar aquí, platicarlo y platicar desde mi verdad y desde todo lo que me ha pasado, es complicado, o sea, la verdad es difícil para mí Creo. poder expresarme frente a una cámara y para mí esto que estoy haciendo de verdad es de valientes y lo comparto con todos ustedes que me cuesta y el estar aquí es de verdad una sorpresa y es un sueño también para mí compartir y estar contigo, Angie. Ay, para mí también, Eli. La verdad es que en nuestras pláticas, charlas entre amigas, antes de que hoy lo hiciéramos como público, también creo que ha estado muy acompañado de un poco desmitificar lo que es este proceso espiritual, ¿no? Como si todo lo tuviéramos resuelto al momento de canalizar o al momento de como tener esta sensibilidad. Y la realidad es que no, lo que dices es verdad, somos humanas y hay detrás de esto que pueden ver o escuchar, también hubo muchos momentos donde nos dio miedo, donde nos cuestionamos, pero al final también estamos acompañadas de momentos donde pues realmente queremos compartir nuestro corazón con la gente y más allá de que sea una experiencia individual, ¿no? O que podamos hablar desde nuestras vivencias, somos canal de esa fuente, de esa luz, de esa divinidad y es a partir de ahí donde podemos explorar y reconectar con lo que para nuestro corazón hace sentido. Sí, totalmente, Angie. La verdad, pues es que en realidad todos podemos llegar a canalizar. O sea, no es algo que, o sea, obviamente sé que hay unos de nacimiento y con el paso del tiempo, pues también la gente empieza a encontrarse pero en realidad todos podemos. O sea, no hay duda de que todos lo podemos hacer. Y pues nosotros fue con la práctica, cosas, pues también puede ser de nacimiento y todo, pero creo que todos, o sea, todos somos esa red, todos somos esa, estamos conectados con lo visible, con lo invisible, y en realidad pues es esto, ¿no? Lo que queremos transmitir desde nuestras experiencias, de cómo desde que empezamos a canalizar, cómo canalizamos, cuáles son porque tenemos muchas experiencias maravillosas y yo la verdad ese era de que me encantaría platicarles mis experiencias como medium, como canalizadora y pues nada, Angie, la verdad estoy muy contenta y pues platícanos a ver qué más vamos a hacer en estas temporadas.
Bueno, pues sí, justo un poco lo que queremos es formar esta comunidad con las personas. Entonces, vamos a estar haciendo este tipo de podcast, pero también en nuestras redes sociales nos gustaría abrir espacio y abrir micrófono, prestar nuestro canal para las personas que se quieran conectar en vivo con nosotras y conectar, ver qué percibimos, si hay algún ser trascendido que se quiera manifestar en ese momento, poderlo canalizar, poder sostener esa energía. Sí, claro, y la idea también es como, así como nosotros buscamos y buscamos claridad, pues también a ustedes darles claridad conforme a temas que son temas que mucha gente no habla por miedo a, y como hablar del duelo, como hablar de la muerte, como hablar de estos temas que de verdad a mucha gente se les complica o se les hace muy, muy difícil escuchar, pero creo que esa es la idea, como quitar un poco ese miedo para poder escuchar y ver lo desconocido, porque ahí es donde pues yo he encontrado la sanación. Y un poco como para ir cerrando, me gustaría, Eli, que nos compartieras con qué te quedas de este pequeño episodio, qué reflexiones que le pudieran servir a las personas te gustaría compartir. Pues no sé, o sea, como que al principio cuando que empezamos a buscar la forma de poder grabar estas temporadas, la verdad una de las cosas que he descubierto mucho es ser tú. O sea, creo que eso me ha llevado hasta donde estoy ahorita. O sea, el ser nosotros de forma natural, platicar nuestra luz, nuestros miedos, nuestra obscuridad, nuestra todo, todo, todo para pues ser nosotros. Y poco a poco van a conocernos y poco a poco van a ver cómo cada una tiene su magia y Ujú. cómo cada una tiene sus cosas de las que a veces batallamos platicar, pero esa es la idea, ser nosotros y ser ustedes. Me encantó. Bueno, pues creo que el día de hoy cerramos con esa reflexión increíble, donde claro que también ser tú implica conocer tu luz y tu sombra, ¿no? Como poniéndolo en dos puntos separados, pero que al final eso que somos, pues viene acompañado de algo mucho mayor, mucho más grande, que siempre ayuda al de enfrente o al de al lado. Y eso es lo Muchas bonito. gracias a todos y pues nada, me quedo emocionadísima por este capítulo y pues éxito. Bye. Bye.